Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó este favor del misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás.
todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas, porque me interrogas a mí. Interroga a los que me has oído de que les he hablado, ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestan al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no encontraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga en libertad a uno. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas, es el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Y Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Santa Teresa de Jesús hace una exaltación de la cruz diciendo que en la cruz está la vida y el consuelo, y añade que es el único camino para el cielo. Yo creo que hoy, día de Viernes Santo, día que conmemoramos la muerte y crucifixión de Jesucristo, que es signo de nuestra esperanza, todos en nuestra vida, en algún momento, en alguna circunstancia, tenemos una cruz. Pero esa cruz es signo de esperanza y de salvación, como decía, y es el modo y el camino de llegar a Jesucristo. Lo triste sería quedarnos únicamente en la cruz, porque detrás de la cruz está la esperanza de la resurrección. Pero la cruz no puede pasar de largo en nuestras vidas, porque la cruz forma parte inherente de nuestro existir, de nuestra vivencia, de nuestro deseo de ser felices. Muchas veces tenemos la sensación de querer ser felices y buscamos la felicidad en nuestra vida de manera muy presurosa, y muchas veces pensamos que la felicidad la podemos encontrar en lo material, que la podemos encontrar en aquellos que caminan a nuestro lado. Y cuando a veces, pues por circunstancias propias de la vida, todo se desmorona, es cuando realmente sentimos el peso de la cruz, cuando nos sentimos decepcionados, cuando sentimos que la angustia se apodera de nosotros, incluso el temor y el miedo. Yo creo que este relato de la pasión de Jesucristo, según San Juan, nos relata esos momentos complicados y difíciles, ese momento en el que Cristo entrega su vida por ti
y por mí, por nuestra salvación. Y a veces tengo esa sensación de que hemos dulcificado tanto la muerte de Jesucristo que se nos olvida que Jesús fue martirizado hasta el último instante de su vida. Lo hemos escuchado cuando le ofrecen el vinagre y en ese momento él mismo dirá: está cumplido. El plan que he venido a realizar, que es la salvación de la humanidad, está allí. Y yo este día pensaba que después de más de 2000 años todavía parece que estamos esperando que tenga que venir a salvarnos, cuando el Señor ya ha venido a salvarnos, cuando el Señor ha venido a liberarnos, cuando el Señor nos ofrece el perdón, cuando el Señor nos ofrece el amor y la misericordia en medio de nuestras propias miserias, en medio de nuestras limitaciones. Por tanto, seguimos a un Cristo crucificado, pero siempre con la esperanza de la gloria de la resurrección. Y ese Cristo crucificado, San Pablo dirá que es escándalo para los judíos y que es necedad para los gentiles. Escándalo y necedad. Hoy sigue escandalizando que sigamos a Jesús muerto en la cruz. Es necedad, porque algunos piensan que es absurdo seguir a alguien así. Y lo que esta noche haremos en nuestro pueblo, como se harán en tantos lugares del mundo, no es hacer una procesión para lucirnos, no, es manifestar nuestra fe y no pensar que unos van mejor y otros van peor. Eso es lo triste muchas veces. Lo importante es que manifestamos nuestra fe y que seguimos a Cristo muerto en la cruz y que seguimos a aquel que en ese sepulcro y a la espera de la resurrección nos habla profundamente al corazón. Mañana es día de sepultar todas esas cosas que llevamos en el corazón, que son banales y vacías, todas esas cosas que nos impiden lo fundamental del Evangelio. ¿Saben qué es, no? Amar a Dios y amar al hermano. Pero yo me pregunto, ¿a veces amamos a Dios y lo ponemos el primero en nuestra vida? ¿Y a veces amamos al hermano y le perdonamos? ¿O todo lo contrario? Y esto es la muerte en la cruz. Esto es lo que ocasionamos, que muchas veces Jesús, muerto en la cruz, nos mire con cara de misericordia, de perdón, con esa mirada que taladra toda nuestra vida para que seamos transformados a su imagen y semejanza. Está siendo una Semana Santa, unos actos y celebraciones intensos. Y como alguien acabe la Semana Santa y no sienta algo en el corazón, mal asunto, porque realmente tenemos que sentirnos conmovidos por todo lo que estamos viviendo, no porque haya mucha gente o menos gente, todo lo contrario, sino porque realmente el Señor, la Pascua significa el paso del Señor, significa que el Señor pasa por tu vida, pasa por tu corazón, pasa por tu historia, pasa por tantos rincones en los que probablemente no dejamos entrar a nadie. Pues deja que el Señor entre en tu corazón para que verdaderamente llevemos a cabo la misión de sentirnos y de ser cristianos. Dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros. Irónicamente un poco y con tono de humor, nos ponemos todos al final y los bancos de delante se quedan vacíos. Hay que buscar al Señor cerquita. Ya que sé que quieren ser los últimos para llegar los primeros, pero hay que descubrir sobre todo que el seguimiento de Cristo es sobre todo docilidad al Espíritu. Abrir el corazón. El otro día me preguntaban, ¿qué significa para ti ser cristiano, ser discípulo de Cristo? Pues muy sencillo, y Jesús lo dice, y lo acabo de decir, amar a Dios y amar al prójimo. Pero en amar al prójimo significa respetarle, significa perdonarle, significa incluso a veces humillarnos y sentir que el peso de los demás recae sobre nosotros mismos. Y ayer lo decía en la predicación del Jueves Santo, muchas veces sentimos el fracaso en la misión, muchas veces sentimos que convocamos, que nos cansamos, que hacemos muchas labores pastorales y al final la respuesta es muy pobre. Pero recuerdo perfectamente las palabras que dije el día del descendimiento del Santísimo Cristo del Calvario. Y dije, solo por un día que uno se acerca al Señor, solo por un día que abra su corazón, el Señor seguro que le tocará. Bueno, esto no quiere decir
que no tengamos que ir y celebrar cada una de las celebraciones y misterios de la fe de Jesucristo. Pero es que el Señor nos puede tocar el corazón y la procesión es también para eso, para que en el silencio de la procesión del Santo Entierro, del sepulcro, descubramos que el Señor nos habla en medio de la noche, que el Señor nos habla en medio de la oscuridad y que el Señor lo único que quiere es que vivamos la felicidad y que nos ofrece ese abrazo de amor y de perdón. Por tanto, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo, abrazar, amar y perdonar a nuestros hermanos. Nos ponemos de pie para hacer la oración universal. En esta oración invocamos la presencia de Dios sobre todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, pidiendo por la Iglesia, pero también por este mundo, para que vivamos sobre todo la confianza en Jesucristo. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo y por sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, especialmente de los niños que mañana en la vigilia pascual recibirán el sacramento del bautismo, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad consigue y congregue en una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza.
Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades y los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a realizar un gesto lleno de significado, venerar la cruz santísima de Jesucristo. La adoración, con un gesto de inclinación con la cabeza o con la mano en el pecho, al leño santo que esté lleno de unción y de amor, para que nuestro gesto sirva para manifestar todo nuestro agradecimiento a Jesucristo, que por nosotros derramó su sangre en la cruz. Que mientras cantamos los antiguos textos de la lamentación del Señor y la gloria de su cruz, sepamos meditar y ahondar el significado de la muerte del Señor.
la cruz estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid Vamos a hacer ahora la adoración de la cruz. Recuerden que no la podemos tocar ni besar, simplemente una inclinación o un gesto llevándonos la mano al pecho. Hoy la colecta está destinada a los santos lugares. Ellos nos necesitan más que nunca. A lo largo de 2 años no han tenido casi peregrinaciones y lo están pasando mal. Los padres franciscanos, que son los que se encargan del culto de los lugares santos donde Jesús vivió, donde Jesús compartió el Evangelio, pues nos piden sobre todo que tengamos esa generosidad en este día.
Tú la cargaste primero desde la cuna al Calvario, dejando en ella tu vida cual precioso relicario. En el albor de la vida, con ella fuimos signados, signó la vida y victoria, carnet de predestinado. Peregrinos de la luz, buscadores de almoradas, eres cruz, faro seguro, que nos guía en la esperanza. Sin amor eres pesado, con el amor todo cambia. Nadie tiene amor más grande que el que contigo se abraza. Por eso me acerco a ti, a besarte y abrazarte, pues quien primero lo hizo, dio su vida por salvarnos. En mis penas y tristezas encuentro en ti mi consuelo, y a pesar de santiguarte, aspiro almas de cielo. Con tu cruz, Señor, me acuesto, con ella yo me levanto, que con tu cruz, oh Señor, pase a tu eterno descanso. Sea en el nombre del Padre, sea en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, os bendiga.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar por finalizada la celebración, recuerden que cuando acabamos esta celebración de los oficios, la liturgia dice que hay que salir en silencio, mantener un poco el respeto y el silencio de lo que significa este día. Esta noche, si Dios quiere, a las 9 tendremos el sermón del descendimiento, el descendimiento del Cristo, y seguidamente tendremos la procesión del Santo Entierro, la procesión del Viernes Santo. Les invitamos a todos a participar. Y mañana sábado, como ven, pues la iglesia está de Semana Santa, pero mañana hay que cambiarla de arriba abajo, con lo cual a las 9 de la mañana la Junta Central pues acordamos el poder retirar los pasos, las imágenes, pero también pues hay que arreglar la iglesia. Los que quieran venir a ayudarnos, pues se lo agradeceremos. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Y llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.